Muy bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a leer nuevamente el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Versículo 1 al 7. Nos ponemos en pie, mis hermanos, para darle la reverencia correcta a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y ya hemos leído durante 2 viernes estos versículos, pero seguimos estudiando cómo era la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, vamos a leerlo de nuevo. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En el versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su preciosa palabra. Señor, gracias por esta tarde. Ayúdenos a que con su Espíritu, con la guía de su Espíritu, podamos, Señor, aprender, Señor, cómo era esa iglesia, y que nosotros podamos hacer lo que a usted le agradó de esas iglesias, Señor, y que podamos arrepentirnos y dejar de hacer aquello que a usted no le agradó de esas iglesias. Gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos, llénanos a cada uno de acuerdo a lo que usted tiene preparado para el corazón de cada uno de mis hermanos, tanto los que estamos aquí como los que verán, Señor, de forma digital, Señor, este mensaje, Padre, en las redes sociales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Bueno, habíamos comenzado allá en noviembre, mis hermanos, a estudiar qué es lo que hacía la iglesia primitiva, que era tan eficaz, que con una predicación se convertían 5,000 almas. Y cuando la Biblia da números, habla de hombres. Imagínense cuántas mujeres estaban ahí que también recibieron a Jesús en su corazón, se arrepintieron y entregaron su vida. Podríamos decir que cuando habla de 3,000 almas en el primer sermón de Pedro, quizá fueron 6,000, porque seguramente muchas esposas estaban ahí. Supongamos que fuera el doble. ¿Y qué tal si llevaran su hijo y también se convirtieron? Así es que, bueno,
Así era de eficaz la iglesia primitiva. Luego, en enero comenzamos a ver cómo era que Jesús quiere que nosotros como persona seamos. Y leímos las bienaventuranzas, capítulo 5, desde el versículo 1 al 17. Es el perfil del creyente, el perfil del ciudadano del reino de los cielos. Así es como el Señor quiere que seamos, como Él nos ve y como Él quiere que nos vea el mundo. Él quiere que el mundo nos vea como la sal de la tierra y que también nos vea como la luz en el mundo. Así es que hemos pasado por ahí. Y ahora pues a partir de mayo hemos estado entrando en el tema de cómo son las congregaciones que Dios quiere que sean, porque estamos leyendo las 7 iglesias que están descritas en el Apocalipsis, y aquí estamos hablando de cómo deben ser las congregaciones, cómo deben ser los hermanos, cómo deben comportarse los hermanos. Y comenzamos en estos 2 viernes anterior a ver el capítulo 1, hablamos de los pastores, que el ángel que habla ahí se refiere al pastor de cada iglesia. También hablábamos de que esas 7 iglesias son los diferentes estilos, digamos, o diferentes formas de hacer iglesia, ¿verdad? Iglesias que están más entregadas al trabajo, otras más a la adoración, otros que son más mundanas que unas que otras, y a todas el Señor Jesús les da su mensaje. Y estamos en este tiempo todavía en la iglesia de Éfeso. El viernes anterior nos enfocamos también en el versículo 2. En el versículo 2 que dice, yo conozco tus obras. Y hablábamos de esas obras que el Señor quiere que hagamos como iglesia, como congregación. Acuérdense que estamos viendo aquí cómo Dios quiere que sean las congregaciones, las iglesias. Y veíamos que vamos a ser evaluados, hermanos, después que nacimos de nuevo, vamos a ser evaluados de las obras que Él nos manda a hacer una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que hemos nacido de nuevo. Él nos va a evaluar, Él le va a usted, cuando usted esté frente al tribunal de Cristo, a usted le va a preguntar primeramente, mis hermanos, primeramente le va a preguntar por su familia, por sus hijos, qué pasó con sus hijos. Así es que todavía tenemos la oportunidad de trabajar en ellos, orar por ellos, orar todos los días y estarles hablando del evangelio, a manera que ellos en el transcurso del tiempo, puede que a algunos le tome meses, a otros años, pero que en el transcurso del tiempo ellos lleguen a los pies de Cristo, porque es lo primero que nos van a pedir cuentas. ¿Qué pasó con la vida de nuestros hijos? ¿Verdad? Que si nuestros hijos si son salvos por la fe, y si están trabajando en la obra del Señor o están en el mundo. De eso nos van a pedir cuenta primeramente. Y tanto es así, hermanos, que yo quiero mostrarle lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15. Vea lo que dice Pablo hablando de las obras. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y en el 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo acá? Lo que está diciendo, hermanos, es que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser probadas y van a ser pasadas por fuego. Si se quema, dice aquí, si se quema será una pérdida,
para cada quien, para aquel que hizo esa obra que se quemó. ¿Y cuáles son las obras que se queman? Hermanos, mire, una obra que yo creo que es una obra que se quema es, por ejemplo, que nosotros seamos cristianos, nos llamemos cristianos evangélicos, que andemos hablando a las personas de que somos cristianos, pero no les hablamos a ellos de que se conviertan, que se arrepientan. No les hablamos de que ellos tienen que buscar a Jesucristo. No les damos nuestro testimonio a ellos. No les enseñamos con nuestro testimonio. No les damos ejemplo con nuestra vida. O sea, el hecho de que seamos creyentes. Aquí Pablo dice que va a ser salvo, pero sin obras. No va a tener obras. En el versículo 13 dice que va a ser probada, y que en el 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Son de las coronas que va a recibir cuando haya sido probado, cuando su obra pasó por el fuego y permaneció, no se quemó. ¿Y cuáles son las obras que no se queman? Hermanos, las obras que no se queman son las almas que usted ha ganado. Si usted ha ganado almas para Cristo, usted ya tiene obras que no se van a quemar allá cuando sean probadas en el fuego. Hermanos, ¿cuántas personas usted les ha hablado de Cristo y ellas se convirtieron? Esa alma es obra de su trabajo. Esas son las obras que no se queman. De eso se trata la obra que nosotros debemos hacer. Ganar almas. Hermano, y ganar almas no solamente es andar con la Biblia y hablarle, leerle versículos a la persona. Ganar almas se hace también con el testimonio de nuestra vida, con nuestro comportamiento. Ya no decir malas palabras, ya no decir, ya no criticar, ya no murmurar, ya no andar juzgando a las personas, no andar codiciando. O sea, con el testimonio es que nosotros también podemos ganar almas. Con la forma en que nosotros vivimos, que la gente diga: hey, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, porque ha cambiado, ya no es como antes. Han pasado 2 años, 3 años y ya no es borracho, ya no es drogo, ya no es mujeriego, ya no es una mujer fácil, ya es una mujer que trabaja para su familia, hace las cosas en su hogar, no anda chambreando, cosas que de verdad a las personas de allá afuera les llame la atención. De eso se trata, mis hermanos. De eso nos van a valorar allá cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y yo le voy a poner otros versículos ahí que Jesús habló de cuáles son obras que de verdad Él valora. Obras que Él le da, que hace exaltar al cristiano. Por ejemplo, en el Mateo 25, versículo 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hermanos, estas obras son las que el Señor quiere. Que nosotros no seamos egoístas, que nosotros compartamos la comida, que nosotros compartamos la ropa, que nosotros compartamos el tiempo para llegar a las personas y poderles dar palabras que consuelen su alma, que les den esperanza, que les den alivio en el corazón,
que les dé ánimo para que sigan viviendo a pesar de los problemas. De eso se trata las obras que Jesús señala acá. Porque él lo que pide es que nosotros seamos, que veamos al prójimo como más importante que a nosotros. Él lo dijo, toda la ley se resume en dos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, toda tu mente, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor nos dice. De eso Él quiere que aprendamos a hacer de esas obras. Y el Señor Jesús también en el capítulo 5 de Mateo nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de Éfeso, hermanos, Jesús dice que algo que le agradaba de esa iglesia es que tenía obras, hacía buenas obras, trabajaba, y esto es lo que ellos hacían. Esto es lo que dice la Biblia que debemos hacer. Es lo que nos manda el Señor. Voy a leerles uno más sobre las obras. Dice en Hebreos 13:36. Dice 13:16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que nosotros nos preocupemos por los demás, que nosotros le ayudemos a los demás, que cuando veamos la necesidad vayamos en su ayuda, que si aquella persona nos hizo daño a nosotros, que no nos fijemos en eso, simplemente vayamos y ayudemos, que vayamos y les tendamos la mano. De eso se tratan las obras. Y ojo, que aquí estamos hablando de obras después de haber nacido de nuevo, porque esas son las obras que valen. Alguien pueda decirme allá afuera: mire, yo no voy a la iglesia, yo ni siquiera sigo a Jesucristo, pero yo hago buenas obras. Pues bien, esas obras no valen, se van a perder. ¿Sabe por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo va a dar cuentas en el en el juicio del trono blanco. Y allá no es para premio ni es para salvación, es para condenación eterna. Así es que si alguien va a llegar a ese juicio del gran trono blanco y ha hecho buenas obras, se van a perder. Esas obras ciertamente han sido de ayuda, pero para su alma no cuentan. Pero los que hemos nacido de nuevo y vamos al tribunal de Cristo, no al juicio del trono blanco, sino al tribunal de Cristo, y hemos hecho buenas obras, son para premio. Nos van a premiar por esas obras que hayamos hecho. Y esa es la iglesia, eso es lo que le agradó a Jesús de la iglesia de Éfeso, porque hacía obras, entre toda la congregación. Luego también vemos que esa iglesia trabajó arduamente. Dice en el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, lo que leímos hace un momento, dice así, lo voy a leer de nuevo. No voy a mover ahí la pantalla para no confundirnos. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Hermanos, tenemos que trabajar para el Señor, para que la obra del Señor se vaya agrandando, para que el reino de los cielos se vaya poblando de almas salvas. A eso nos llama. Tenemos que trabajar. Por eso como iglesia nosotros tenemos que estar buscando, trabajando, buscando almas, predicando. El sábado anterior fuimos allá a Zicahuites a predicar la palabra. Dios mediante, mañana, si tenemos buen tiempo, vamos a
a proyectar la película y a predicar la palabra. El próximo fin de semana vamos a continuar predicando la palabra y ese es el trabajo, no descansar, seguir cada día trabajando para el Señor. Y usted que vive aquí, que pasa toda la semana aquí, propóngase, aunque sea una visita a la semana, propóngase, ya sea el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cualquier día, propóngase una visita a una persona diferente cada semana y háblele de Cristo. De eso se trata el arduo trabajo, que trabajemos fuerte para el Señor, que trabajemos sin límite, que se nos acaben las fuerzas trabajando en el Señor, y ahí habrá galardón, ahí habrá premio. Esa iglesia era trabajadora, la iglesia de Éfeso era trabajadora, era obrera, era una iglesia comprometida a servirle a Cristo y servirle hasta la plenitud, es decir, hasta con todas sus fuerzas, con todos los recursos. Hermano, mire, si usted tiene algo de recursos, tiene algún dinero y dice, esto voy a comprar dulces para los niños, de eso se trata. De eso se trata. Si usted dice, aquí tengo $2, voy a comprar café y voy a aportar ahí para la cafetera y que los hermanos tomen café, de eso se trata, hermanos, de aportar, de ayudar, de trabajar, de servir a los demás. Eso le agradó a Jesús de la iglesia primitiva y se los decía: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Otra situación para la paciencia, mis hermanos. Mire, cuando nosotros estamos trabajando fuerte, estamos proclamando la palabra. Mire, aquí tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema como iglesia bautista en este lugar, que hubo una iglesia bautista anterior que hizo un mal papel, ¿verdad? Hasta ahí lo vamos a dejar. Y la gente piensa que somos lo mismo. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Somos diferentes. Queremos hacer las cosas diferentes. Quizá aquella iglesia así comenzó, pero al final se distorsionó, se alejó de Dios. Y ya vamos a ver más adelante que dice que Él va a quitar el candelero. Los candeleros aquí en estos mensajes hablan de las iglesias, que cada candelero es una iglesia. Aquí nosotros somos candeleros, somos luz para este pueblo. Somos el candelero, el menorá, tiene 7 luces, 7 lamparitas. La del centro es el Espíritu Santo y los demás somos los miembros que debemos ser luz en este lugar. Pero si no hacemos las cosas como lo vamos a ver más adelante, como el Señor dice, Él va a quitar el candelero. Y yo eso veo que pasó con aquella iglesia que estaba hace 2 años, antes de hace 2 años. Y ahora estamos nosotros, y ese es un problema que tenemos que con el tiempo se va a ir superando, con el trabajo arduo que hagamos, que la gente va a ponerle atención a Jesús a través de este ministerio. Así es que debemos seguir trabajando y tener paciencia, no desesperarnos, mantenernos firmes en la obra del Señor. Y continúa y dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí, mis hermanos, esto significa que, hermanos, usted y yo tenemos que, cuando alguien habla de Cristo y anda predicando, usted mida, usted valore y compare que si la vida de esa persona es conforme a lo que Cristo dice. Porque si está predicando y, por ejemplo, no está bien en su hogar, no trabaja, quiere que lo mantengan, anda solo pidiendo, anda de casa en casa, se mete con las mujeres, eso, ahí hay maldad, ahí hay maldad.
Y algo que el Señor dice aquí es, en el versículo 2 siempre dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, usted puede discernir, usted puede, al ver a alguien que anda ahí con la Biblia bajo el brazo y decir, no, la vida de este no ha cambiado. Y hacerle ver, darle la oportunidad de que vuelva al camino correcto, o si no, alejarse de él. Si no quiere, si no aprovecha la oportunidad, alejarse de él, porque nos va a contaminar. Voy a ponerle ahí Primera de Corintios, capítulo 15, 58. Ahí está. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Él quiere que trabajemos pacientemente, que pacientemente vayamos cada día esperando las promesas del Señor. También nos dice en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estamos en el tema del versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y Él quiere que nosotros sigamos trabajando arduamente y que con paciencia esperemos la promesa del Señor. Por eso, mis hermanos, aquí estamos trabajando como que esto estuviera lleno de hermanos. Si nosotros vamos a llegar a 1 año y medio de estar en proclamando la palabra del Señor, 1 año y medio, y estamos luchando contra ese problema que ya les mencioné, ¿verdad? Por lo cual mucha gente no está creyendo, no está siguiendo a Jesucristo, por ese mal testimonio que dio aquella congregación, aquella iglesia, ¿verdad? Que ya no existe, ¿verdad? Porque el Señor quitó el candelero y ya no existe. Ahora el Señor de forma providencial nos mandó ahora a que trabajemos y estamos esforzándonos, hermanos, a hacerlo diferente, a que haya un mejor testimonio, a que de verdad llevemos la ayuda que las personas necesitan sin andarnos metiendo en la vida ajena, porque no es ese nuestro objetivo, no es ese, no es andarle exigiendo a las personas nada. Todo acá es voluntario, todo es voluntario, y así nos va enseñando poco a poco el Señor lo que nosotros debemos hacer. En relación a tener paciencia, le voy a poner acá también Santiago capítulo 1 versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, no nos desanimemos, no hay que desanimarse, mantengámonos firmes, trabajando, que si llega algún día en que no haya ningún hermano, igual vamos a hacer culto, hermanos, igual lo vamos a hacer, porque si acá no hay alguien presente, por lo menos en las redes sociales lo vamos a llevar y lo vamos a proyectar, de forma que siempre el mensaje va a llegar con paciencia, esperando la promesa, sabiendo que va a llegar el galardón. Y también sobre el tema nos dice Santiago 1:12,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. La palabra de Dios nos exhorta a que trabajemos arduamente, que hagamos buenas obras, que ayudemos al necesitado, que nos mantengamos firmes, que tengamos paciencia, que nos mantengamos expectantes a las promesas del Señor. Pero también en el versículo 2 dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia no puede tolerar a los que continúan en la maldad. Mire, hermanos, hay personas que se acercan a la iglesia y no quieren cambiar. Nosotros estamos autorizados por el Señor para reprender a esas personas. Reprender significa darles la oportunidad, hablar con ellos, exhortarlos, decirles cuál es el camino correcto, y si no quieren, pues dejarlos, que sigan viniendo, está bien, pero no son personas a las cuales podemos seguir y obedecer, porque no están en el camino de Dios. O sea, podemos nosotros estar con ellos, aceptarlos, porque para que se confronten a la palabra de Dios, pero no son modelos a seguir. El modelo a seguir es el que cumple la voluntad, el que obedece la voluntad de Dios. Esos hermanos son modelos a seguir. Ellos son los que nosotros debemos apoyarlos y seguirlos, ayudarles a que se mantengan firmes en el camino del Señor. Por eso el Señor nos dice en Mateo 5:8, bienaventurados, esto lo estudiamos en los primeros meses de este año, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, hermanos, los que hacen las cosas por obediencia a Dios. Ellos son los hermanos que nosotros debemos apoyar, a los cuales nosotros debemos seguir y debemos ayudarles. También en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y en el 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí Pablo nos está diciendo que una vez que hemos dado la oportunidad, los hemos confrontado a ellos, a los que andan por mal camino, los hemos confrontado, les hemos dado la oportunidad de que vuelvan al camino correcto, los hemos tolerado, pero no quieren nada con el Señor, que no nos acerquemos a ellos, que no los sigamos. De eso se trata, mi hermano. De eso se trata lo que el Señor está diciendo acá. Y eso le agradó de la iglesia de Éfeso, que ellos no toleraban a los que se portaban indebidamente. También en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mis hermanos, alguien por ahí pueda decir o habrá escuchado o quizá aprendió y dice que el salvo siempre es salvo. Hermanos, esa es una verdad a medias. Parte es verdad, pero mire, salvo siempre es salvo, es cierto, pero en aquel que ha nacido verdaderamente de nuevo, el que es nueva criatura. Pero hay mucho creyente, mucho evangélico por ahí que dice salvo siempre salvo, y que dice
yo ya hice la oración y ahora me puedo portar como yo quiera, puedo andar en el alcohol, puedo andar mujereando, puedo robar, puedo mentir. No, mi hermano, no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo busca la santidad. Y mire, la santidad tiene dos fases. Nosotros delante de Dios ya somos santos, ya somos santos. Los que hemos nacido de nuevo delante de Dios, Él ya nos ve santos, nos ve puros, nos ve limpios por la sangre de Jesús. Pero en esta tierra nosotros tenemos que vivir una trayectoria buscando la santidad. ¿Qué quiere decir eso? Buscando ser obedientes cada día. Eso es la santidad, ser obedientes. Ser santo es ser obediente. Eso es ser santo. La santidad que nosotros debemos buscar todos los días es ser obediente al Señor. Si el Señor si leemos la palabra y Él nos dice que no digamos mentiras, pues eso, no hay que decir mentiras. Eso es ser santo. Si el Señor nos dice no codiciar, pues cabal, no estar codiciando. Eso es ser santo, eso es ser santo, eso es ser obediente. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora también dice, al final del versículo 2 dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa iglesia de Éfeso probó a los predicadores y a los maestros de la escuela bíblica, y a los que eran falsos los rechazó, y eso le gustó al Señor. Por eso dice aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso le agradó Dios, a Jesús le agradó de la iglesia de Éfeso, que rechazaba a los predicadores que eran falsos, que no estaban predicando la verdad. ¿Y cómo podemos saber que un predicador es falso, hermanos? Que alguien de escuela bíblica es falso. ¿Cómo lo podemos determinar? Miren, tiene que, si no está predicando de Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo vino a esta tierra siendo Dios, se humanó como un hombre más, y que Él entregó su vida en esa cruz, en aquella cruz, por usted y por mí. Si no está predicando eso, es falso. Si agarra un libro, si agarra cualquier otro libro y está predicando sobre ese otro libro, es falso. La única verdad comprobada, hermanos, verificada y que Dios respalda es esta, la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia que ha sido traducida fielmente de los originales, porque yo conozco una Biblia que es la del Nuevo Mundo, esa está falsificada. Si está predicando alguien con esa Biblia, es falso. Tiene que ser la que está en el canon bíblico, de acuerdo a los originales, que viene desde la Septuaginta. Ese es un tema que hay que conocer, que viene de la Septuaginta. Esa Biblia, el que predica de esa Biblia, el que predica a Jesucristo, el que predica la salvación en Él, el que predica que solamente en Él hay redención, que Él es el camino, la verdad, ese es un buen maestro. Pero el que le enseña cualquier otra cosa es falso. Y al Señor le agrada de que la iglesia de Éfeso rechazó a los falsos maestros.
A lo mejor usted conoce a alguien que anda predicando cosas aparte de la Biblia. Falso maestro, aléjese, rechácelo. Así es que eso es, apenas hemos tratado el versículo 2. Hemos terminado con el versículo 2. Aún nos quedó una parte. La vamos a seguir el próximo viernes porque se nos agotó el tiempo. Solamente resumiendo, hermanos, resumiendo. Preocúpese por sus obras. La primera obra que a usted le van a pedir y que a mí también me van a pedir es sobre nuestros hijos. Sobre nuestros hijos o nuestra familia. Yo sé que tenemos deuda ahí. Yo sé que hay trabajo que hacer. Pero es la primero que nos van a pedir, hermanos. Yo no le puedo decir mentiras, es decir, no debo hacerlo. Y lo primero que nos van a pedir es por la vida de nuestros hijos. Porque esos hijos los pusieron en nuestras manos desde pequeñitos y somos responsables de que ellos sean salvos. Es lo primero que nos van a pedir. Porque de nada sirve, hermanos. Bueno, no es que de nada sirva, pero qué doloroso va a ser que le digamos al Señor: mira, yo tengo aquí una obra de oro, no se quemó, porque es un alma que llegó a los pies de, que yo le prediqué y llegó a los pies de Cristo, y que nuestra familia, nuestros hijos no estén allí. Qué doloroso va a ser. Así es que ojo con las obras, ojo, hermanos, con el arduo trabajo. Hay que trabajar constantemente en la iglesia, trabajar para que el evangelio sea proclamado y tener paciencia, esperar. Mire, así como el agricultor, el hermano Casimiro sembró una semilla ahí, hay que esperar, o sea, no es por arte de magia que van a salir las matitas, hay que esperar el tiempo. Así como hoy van a empezar a sembrar, el agricultor va, siembra y espera su tiempo. Pues así nuestro trabajo que estemos haciendo cada fin de semana, va a llegar el día en que tendrá su fruto. El Señor nos va a dar la cosecha, pero tenemos que trabajar arduamente, estar firmes, siendo pacientes, que a pesar de que no veamos personas que vengan, seguir trabajando, seguir echándole ganas y desechar a los malos, es decir, apartarnos de los malos, no seguirlos. Así es que ese sería, mis hermanos, el mensaje de esta noche. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este versículo que hemos estudiado esta noche, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2. Ayúdenos a que como iglesia, Señor, Padre, que nos vamos constituyendo cada fin de semana, podamos, Señor, ser agradables como le fue la iglesia de Éfeso en este aspecto a Jesús. Ayúdenos a que nosotros también podamos ser agradables. Ayúdenos a hacer las cosas que son necesarias para que el reino de los cielos sea proclamado, sea llevado a todas las almas de este municipio. Ayúdenos a ser una iglesia obrera, una iglesia trabajadora, una iglesia que esté empujando todo su esfuerzo, todo su recurso en buscar almas. Gracias, Señor. Regálenos un tiempo, Señor, seco el día de mañana por la tarde, Señor, si fuera posible y si a usted le parece y le agrada, que no llueva desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, Señor, y que podamos ir a perifonear, Señor, el evento, y que más de una persona, Señor, pueda acompañarnos en la película. Ayúdenos, Señor, que no haya lluvia. Padre, ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. El Señor nos bendiga y nos dé de su gracia y que nos dé de su amor esta noche.